Yo recuerdo que mi papá tomaba mucho guaro y tuvimos muchos problemas por el guaro de papá. Porque mi padre es un gran hombre, lo admiro, lo respeto, lo quiero, un gran hombre. Pero cuando este gran hombre, este buen hombre tomaba guaro, se envenenaba su vida, se envenenaba su ser y maltrataba a su esposa y a sus hijos. Y la gente no quiere entender que la paga del pecado es muerte. Y que si usted comienza a tomarse una cerveza por quedar bien con sus amigos y otra cerveza porque usted es un gran hombre, se te va a envenenar la vida y te vas a morir un día. Porque la paga del pecado es muerte. Porque nosotros no podemos estar jugando con el pecado. Porque somos esclavos del pecado. Y qué triste es que ahora hay muchos que son esclavos del pecado. Y el pecado los atrapó, el vicio los atrapó. Y los tiene tan atrapados que les tiene el zapato puesto encima. Y cuando esta persona se quiere soltar, le pone la pata encima y no lo deja. ¿Cuántos hoy quieren salir del alcoholismo? Mira, es que no puedo. Porque está bajo servidumbre, está bajo yugo de esclavitud. Y nosotros tenemos que entender eso. Le dijeron, ¿cómo dices que ser libres? Nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. El que hace pecado, esclavo es del pecado. Nosotros venimos a este lugar para ser libres. Amén. Amén. Porque solo la palabra de Dios, porque solo cuando nos exponemos a la palabra de Dios, podemos ser libres de verdad. Yo le digo a ustedes, si usted sigue insistiendo en tomarse sus tragos y en jugar con los vicios y con esto y con lo otro, usted está bajo yugo de esclavitud. Y el pecado te va a destruir, el pecado te va a alcanzar y te va a lastimar. Porque un buen hombre, por el veneno, lastima a su familia. Dice, ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? ¿Para quién las rencillas? Ahí en el libro de los Proverbios. ¿Para quién? Claro, para aquella familia, para aquella esposa, para aquella madre. Qué dolor para una madre ver a su hijo llegar a la casa borracho. ¿Verdad que sí? Qué dolor. Pero este muchacho insiste en jugar de hombre. Es que yo soy tan hombre que tengo que demostrarle a mis amigos que yo tomo mucho, porque yo soy muy macho. Sí, pero eres un esclavo del pecado. Y el pecado paga con la muerte. Y es lo que nosotros necesitamos entender. Necesitamos entenderlo. Qué importante. La libertad de la esclavitud no se da cuando los prisioneros rechazan ver sus necesidades. En Tito capítulo 3, versículo 3 dice la Biblia, porque nosotros también, lo subrayé, éramos, tiempo pasado, éramos, en otro tiempo. ¿Cómo éramos? Insensatos. ¿Cómo éramos? Rebeldes. ¿Cómo éramos? Extraviados. ¿Cómo éramos? Esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Así éramos. ¿Sabe cómo era yo? Un malcriado. ¿Sabe cómo era yo? Un rebelde. ¿Sabe cómo era yo? Un mal hablado. Era, bendito Dios para su gloria, tiempo pasado. Éramos.
día, cuando éramos, por la gracia de Dios, una persona se humilló y reconoció que sin Dios no sirve para nada, que sin Dios no puede hacer nada, y pidió perdón, y el Señor le cambió la vida. Una persona no puede ser libre de la esclavitud del pecado hasta que no reconozca que es esclavo del pecado. Usted no va a cambiar su vida, Dios no puede cambiar tu vida si no te pones en sus manos y con humildad reconoces tus necesidades. ¿Usted cree que ser un buen cristiano es ir a la pulpería y comprar una dosis de buen cristianismo? Porque yo quiero ser un mejor cristiano. No. Ser un buen cristiano implica pagar el precio de seguir a Cristo. Es calcular el costo, dijo el Señor. Y por eso los buenos cristianos escasean en nuestros días. Porque la gente quiere seguir mi vida, quiere seguir sus vidas agarrados del pecado. Este pecadito yo no lo suelto. Si yo voy a la iglesia, sí, yo voy a la iglesia, está bien. Pero este pecadito me gusta tanto que yo no lo voy a soltar. Esclavo del pecado. Esclavo del pecado. Y usted no va a ser libre de su pecado hasta que usted no reconozca, hasta que usted no confiese y se dé cuenta que usted necesita arrepentirse. Porque hasta que no lo haga, no va a ser libre de sus pecados. Esclavos de concupiscencias y deleites diversos. Finalmente les digo esta mañana que Jesús es una amenaza para aquellos que no saben para dónde van. Los judíos fallaron en ver el propósito y la dirección de su llamado. Y les dijo Esteban: mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Dios nos llamó para salvación, pero también nos llamó para servirle. Alguien dijo: el que no vive para servir no sirve para vivir. Y hasta que usted no confirme que Dios le ha llamado a usted con propósito y que el propósito de Dios tiene que ver con servicio, usted está equivocando su camino. Dios nos quiere a nosotros para que le sirvamos. Su vida tiene propósito. Usted no viene a este lugar solo porque se le ocurrió. No es casualidad que usted esté aquí. Hoy le quiero recordar en el nombre del Señor que Él tiene un gran propósito para tu vida. Usted puede comprender eso. Dios tiene un gran propósito para tu vida. Él tiene un propósito extraordinario. Él te llamó para que le sirvas a Él. Por eso nosotros estamos en este lugar. Y por eso nos organizamos como iglesia para servirle al Señor, para hacer la obra de Dios. Los judíos se olvidaron del propósito. Ellos creyeron: somos el pueblo de Dios, somos la nación escogida de Dios, y eso nos da derecho a hacer lo que nos dé la gana. No. Dice que no usemos la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino ¿para qué? Para servir al Señor. Y ellos lo olvidaron. Y Esteban estaba allí recordándoles. Ellos fallaron en ver el cumplimiento de la promesa de Dios de posesión. Uno de los errores que nosotros seguimos cometiendo es que nosotros seguimos creyendo que se trata de tener cosas en este mundo. No, olvídate de este mundo. Olvídate de este mundo. ¿Sabe por qué se dan estos problemas que esta última semana se han revelado en los medios? ¿Sabe por qué? Porque la gente quiere seguir teniendo las cosas de este mundo. El mundo pasa y sus deseos, ¿verdad que sí? Es el que hace la voluntad de Dios que permanece para siempre. Usted no se va a llevar su casa para el cielo. Usted no se va a llevar la cadena de oro que tiene y el anillo y la plata. Usted